Entonces, esta parte era la entrada a un túnel que conectaba con la Basílica de San Felipe Neri, la conocen bien, que está por esa calle de Contreras, Medellín. Esto que está aquí es un tapanco, ¿sí? El tapanco, bueno, además de darle un poco de acústica a este lugar, también servía para, pues, al esconder ciertas cosas. Una capilla en la que se menciona, pues totalmente histórica, ya que participó en diferentes hechos aquí en la ciudad y del estado. Resulta ser que la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, aparte de haber sido pues obviamente un espacio eclesial, también fue un cuartel militar y fungió como uno de los muchos lugares en los cuales acuartelados los militares llevaban también para ejecución y martirio a muchos contrarios. Entonces pues va a ser un lugar y un espacio muy bueno para visitar el día de hoy y todos hacia la capellán de este lugar. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. Con todo el grupo. Soy el capellán de esta comunidad y pues es para mí un gusto el poderlo recibir en este plan que están haciendo una visita. Entonces, qué bueno que están aquí. Bienvenidos. Esta es una capilla que data del siglo XIX. Es un templo que se construye precisamente a partir del interés de dos fieles laicos. Los laicos son cualquier persona que no es un sacerdote o religioso y precisamente eran devotos de la Virgen de los Dolores. Esta devoción entonces de la Virgen de Dolores era tan importante en la ciudad de Guadalajara que dice Matías de la Mota Padilla que no hay templo ni casa que no tenga un oratorio o una capilla dedicada a la Virgen de Dolores en esta época virreinal. Entonces, este era el límite de la ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Para 1821 se construye en este área la Casa de la Campana. Es una casa de fundición donde se va precisamente a fundir la esquila de San Pedro que se encuentra en la Catedral de Guadalajara. Y como esto premiaba, algo muy relevante para esta época. Posteriormente se cierra la Casa de la Campana en 1821 y sigue después la Casa del Polvorín. El Polvorín fue precisamente una fábrica de pólvora que se estableció en esta manzana, que era la periferia de Guadalajara. Un evento en el que es una explosión, se dice que 3 personas fallecen, 10 se encontraban en el techo colapsa y una de ellas sale volando a causa de la explosión. Como ven que es una situación muy insegura y que precisamente no está funcionando tan bien, cierran la casa, queda en abandono y posteriormente la compra un clérigo de Catedral de Guadalajara. Este señor, Manuel Covarrubias, va a comprar esto con la idea de hacer una casa de ejercicios. Entonces, llega a mediados del siglo XIX un conflicto muy importante en nuestro país. Se llama la Guerra de Reforma. La reforma, propuesta por Benito Juárez, Leandro de Tejada y otros más, liberales, ellos estaban a favor de desamortizar las propiedades de la iglesia que consideraban eran bastantes para pasarlas a manos del gobierno. Entonces, hago toda esta reseña porque Los Dolores va a ser uno de estos lugares que son propiedad de la iglesia, son incautados y más tarde, para 1875, un grupo, dos laicos, Ignacio Cuadros, va a proponerle a su antiguo principal, el señor Ignacio Cañedo Valdivieso, un rico hacendado de Ameca, y le dice, pues sabes que yo soy devoto de la Virgen de los Dolores, ¿te parece si construimos un templo en esta casa que pues está abandonada, es un predio pues que ha pasado por muchas vicisitudes? Y le dice, me parece muy bien. Se levanta hasta sus cimientos, se pone la primera piedra el día 1 de enero de 1875 y pues es una
importante noticia. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, caen en el problema de que ya no tienen el suficiente recurso para poder seguir construyendo el templo. Y entonces es donde interviene el obispo de Guadalajara en turno, Pedro Loza y Pardavé. Se construye entonces, se termina para 1890 y se bendice solemnemente el 26 de septiembre de este año. El templo va a pasar unos años en servicio y posteriormente, para 1906, monjas, ellas vienen a habitar esta casa y bueno, pues están aquí durante un periodo casi de 10 años. Después, para 1914, llega el 8 de julio del ejército carrancista también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entran por este lado, por la calle 8 de julio, y no sería sorpresa pensar, si estamos de este lado, aunque sea al norte, ellos van a entrar, y dice el padre González Escoto en un libro, la historia de la iglesia de Guadalajara, que bueno, pues entran, toman el templo del Pilar, toman el templo de Santo Tomás, que es la biblioteca Octavio Paz, y van a tomar también los Dolores. Los templos eran interesantes, ¿por qué? Porque como son espacios muy grandes, podía caber un número considerable de hombres, de caballos y de también en los campanarios ellos podían ver pues todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces todo esto dice, bueno, hay que destruir todo lo que encontremos a nuestro paso, pero también eran inteligentes. Si mejor robamos en vez de destruir, porque un cáliz de oro, yo para qué lo quiero destruir, se lo puedo vender, ¿sí? Un Cristo del siglo XVI, yo para qué lo destruyo si mejor me lo puedo quedar y lo puedo vender. Entonces va a haber muchos saqueos. La Virgen y el Cristo que nosotros vemos en la parte central del altar, pues precisamente fueron resguardados y se llevaron a la parroquia de San José de Gracia en los Altos de Jalisco. Cuando se llevan para allá, todavía no existe la imagen de San Juan, cuando se llevan para allá, se hace una pequeña carta con un inventario que dice que pertenecen a los Dolores, pero por orden del secretario del obispo, que es Monseñor Rosco Jiménez, se tienen que resguardar todas las imágenes. El templo queda vacío. Imaginemos toda esta nave que es pequeña, pero es grande en comparación a otras capillas, vacío, sin nada, sin ninguna de las imágenes, los adornos, nada, queda totalmente vacío. ¿Y qué hacen estos señores? Bueno, pues van a traer caballos, van a traer inclusive a sus mujeres, van a estar tomando, emborrachándose en todas las partes que aquí vemos. Y en esta parte central se dice que hicieron unas fogatas. Cuando restauran el templo para construir esta parte que se llama presbiterio, que es una parte más elevada, en toda esta área se encontraron huellas precisamente de las fogatas, este humo, todo lo quemado, pues que perteneció a esta época pasada, ¿no? Entonces, rápidamente comentarles, para 1900, entre el 34 y el 36, se abre nuevamente el templo por solicitud de los vecinos, se entregan las llaves del templo a los vecinos. ¿Y qué es lo que pasaba? Como aquí a un lado era el cuartel militar, que es la biblioteca del ejército, en todo este área estaban soldados vigilando a todas las personas que entraban. Y hay un documento que dice que amedrentaban a las señoras que venían a hacer el quehacer. Y dicen, si entras por esa puerta, te vuelo la cabeza. Tal cual dice el documento. ¿Y qué decían las señoras? No, pues sabes que yo desde mi casa le rezo a Diosito, yo no me quiero parar ahí, ¿para qué me expongo, no? Entonces se va a abrir el templo hasta 1950. Otro detalle particular, nada más comentarles rápidamente, la mayoría de las dolorosas tienen la boca entreabierta, dejando pues sacar como un suspiro de dolor, lo que podríamos pensar, ¿no? Es parte de este ingenio escultórico. Y tiene lágrimas esta virgen, ¿no? Como es una virgen del siglo XIX, se piensa que es de manufactura francesa, y entonces, pues bueno, es una pieza quizás no tan bella como otras, pero para mí es de un valor escultórico muy importante para aquí en nuestra ciudad. Entonces,
Esta parte era la entrada a un túnel que conectaba con la Basílica de San Felipe Neri, la conocen bien, que está por esa calle de Contreras, Medellín. Recordar que en la época pasada, y no nada más la época cristera, existían estos túneles para comunicar un templo con otro, y no era nada más para esconderse de las persecuciones, todo esto interesante que se nos cuenta a modo de leyenda. Esto de la Universidad de Guadalajara, uno de los recorridos que ofrecimos, y él menciona que cuando era joven, recuerda que un camión se cayó por la calle de Contreras, Medellín, calle en un socavón. Cuando los bomberos de Guadalajara llegan pues, para inspeccionar qué es lo que estaba sucediendo, se dan cuenta que es un túnel y que precisamente conectaba aquí con los Dolores. San Felipe muy posiblemente tendrá conexión con Santa Mónica, y Santa Mónica quizás con San José, y San José quizás con Catedral, ¿sí? Entonces todos estos túneles están conectados unos con otros. Puede haber túneles en Santa Teresa, y hay quien dice que también había algunos a la Basílica. A mí se me hace un poco improbable porque es una distancia muy larga, pero pues bueno, existían estos lugares, ¿sí? Se tapan porque dicen ya no tenemos la necesidad de esconder, o no tenemos la necesidad de tener esto, mejor lo tapan. Además también por cuestión de seguridad, que mucha gente pues pudiera entrar y después entrar aquí al templo a robar o hacer alguna fechoría, ¿no? Estamos en el coro alto. Esta es la parte, pues una de las partes más bonitas donde podemos apreciar el templo de la Virgen de Dolores, ¿no? Vamos a apreciar también, como yo les mencionaba, todas estas decoraciones, y entonces, bueno, vamos a ver también este área. Esto que está aquí es un tapanco, ¿sí? El tapanco, bueno, además de darle un poco de acústica a este lugar, también servía para pues, esconder ciertas cosas, para múltiples usos. Esto que está aquí es el campanario o espadaña, no es una torre porque no tiene 4 paredes, no está pues con una superficie, una estructura que la que tiene que tener la torre, es una espadaña al igual que la del santuario, y vamos a tener 4 campanas. Bueno, son 2 campanas, antes eran 2 esquilas, pero es una campana. Estas 2 campanas y la que está acá, bueno, son las 3, las laterales, son de 1884. Entonces son muy viejas, posiblemente fueron las originales de cuando el templo se construyó, se consagró. Y tenemos la campana mayor de la Virgen de los Dolores, está dedicada a la Virgen de los Dolores, también de la época, pero fue refundida precisamente para restaurarse en 1958. Para 1921 hay el robo de las campanas, de una de las campanas. ¿Cómo la sacaron? No sé, porque yo no podría una de esas campanas porque están muy pesadas. La sacan entre 3 personas y van de camino a San Juan de Dios en un carrito como un supermercado, en un carrito pequeño. Y entonces un oficial de la policía le dice: ¿qué llevas ahí? Se pone frío el señor, no sabe contestarle, se destapa eso que llevas y se da cuenta que es una campana. La campana pertenecía aquí al Templo de Dolores, la tienen que llevar a la Secretaría de Bienes Nacionales y entonces, bueno, pues establecen que es precisamente de aquí y la tienen que devolver cuanto antes. Si gustan caminar por este lado, nada más no todos a la vez, por favor. Vamos a observar en esta parte, en el ala sur, las agujas de la Catedral de Guadalajara. Se ve también la torre de San José de Gracia, la cúpula de la Virgen de la Merced, y al fondo está la Basílica de San Felipe Neri, ¿sí?
Por el día de hoy, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, regálame tu like, comparte, suscríbete y activa la campanita para que cada que suba un video te llegue la notificación. Déjame en los comentarios si ya conocías la historia y todo lo que tiene por ofrecer esta Capilla de los Dolores. Y no me queda más que darte las gracias y decirte que nos vemos en una próxima aventura.